Muy buenos días a todos, mi nombre es Martín Llamas, soy el actual líder de la comunidad ITPRO Sonora en México y el actual secretario para América Latina en GitHub. Mi experiencia en virtualización es bastante amplia, tengo 6 años ya, he implementado virtualización y creado soluciones para ellas en diversas empresas, he virtualizado granjas de servidores con IIS, desarrollado laboratorios virtuales, contamos con uno actualmente en fase de pruebas en un instituto tecnológico, y pues obviamente virtualizo todos mis servidores. Vamos a dar comienzo en esta plática que se llama Escenarios de virtualización para aplicaciones críticas de negocios. Y vamos a iniciar con nuestra agenda. En esta sesión vamos a ver por qué recomendamos la virtualización con Hyper-V para aplicaciones de Windows Server, con Hyper-V, perdón. La virtualización ha ido revolucionando la forma en que las empresas utilizan sus aplicaciones de Windows Server en los data centers. Más del 70% de las empresas del ranking Fortune 500 ha adoptado la virtualización de sus servidores y aplicaciones del servidor en sus data centers, y cada vez este número va creciendo. Los beneficios al realizar la virtualización en sus data center es la disminución de gastos de capital, los costos de operación, el trabajo administrativo, se incrementa el tiempo de actividad y disponibilidad, sobre todo al tener disponibles siempre los servidores en caso de un desastre y recuperarlos. En una encuesta que se hizo a clientes que utilizan virtualización, decía que más del 50% de los participantes ha virtualizado SQL Server y SharePoint y que el 36% de ellos había virtualizado Exchange. Es por eso que nos vamos a enfocar a la virtualización de SharePoint con sus mejores prácticas, la virtualización con Exchange y unos links y los escenarios de virtualización con SQL Server. Bueno, veamos entonces cuáles son los beneficios de usar la virtualización con Microsoft para aplicaciones con Windows Server en lo que son las aplicaciones críticas de negocio. Mucho hemos escuchado hablar de lo que es el hipervisor, los conocimientos que debemos de tener para el hipervisor, el ciclo de proceso de virtualización. Pues hoy en día existen algunas herramientas como darnos una mejor solución para administrar nuestro entorno de virtualización. Nos vamos a enfocar más que nada a lo que es la administración, que es lo que nos compete en esta plática. Una de las herramientas que existen pues está el Operation Manager y el System Center Virtual Machine Manager, que son del tipo de Application Level. Bueno, en la siguiente plática, diapositiva dice, mejor flexibilidad. Contamos con una Lean Migration, lo cual nos permite migrar nuestras máquinas virtuales entre equipos compatibles para obtener un mejor rendimiento. Esto es cuando tenemos un segundo servidor que cuenta con mejores características de hardware, o simplemente cuando tenemos que realizar algún tipo de mantenimiento a nuestro servidor o a nuestro sistema operativo y evitar lo que son las caídas. Una característica importante también es que se nos permite agregar y eliminar discos duros virtuales en caliente. Esto es parecido a lo que se hacía con los discos hot plug de los servidores físicos. Como un best practice se recomienda utilizar controladores SCSI para ambientes con carga de trabajo que son bastante importantes. El modo de compatibilidad de procesador nos permite migrar nuestras máquinas virtuales entre diferentes versiones de CPU de la misma familia de servidores, de procesadores. Por ejemplo, si mi máquina virtual tiene un procesador virtual Pentium 4, lo puedo migrar a un Core 2 Duo. O si tengo un Athlon, lo puedo migrar a un Opteron. Recuerden que debe ser siempre de la misma familia. No es posible migrar de AMD Opteron a Intel Xeon, ya que Intel y AMD contienen diferentes instrucciones de virtualización. Una de las ventajas es que ahora ya podemos tener hasta 64 procesadores lógicos en un equipo físico y hasta 4 procesadores virtuales por cada máquina virtual. Contamos con algo que se llama Server Core Parking, que nos permite poner en modo de espera o apagar los núcleos del procesador que no se encuentren en uso, a lo que nos permitirá el ahorro de energía, en lo que llamamos el Green Computing, y no afectará el desempeño de nuestro sistema.
Otra nueva característica que tenemos es el soporte para procesadores con Second Level Address Translation. Estos vienen en los procesadores Intel, el EPT, y en AMD viene el NPT y el RBI. Estas nuevas características son bien aprovechadas también para llevar una mejor experiencia al usuario con remoto, con lo que es el Remote FX disponible con el Service Pack 1 del Windows Server 2008, y hacer más transparente la experiencia del usuario con los programas remotos. En el procesador ofrece dos niveles de traducción, maneja las páginas del host directamente. No es necesario mantener el Shadow Page Tables, no es necesario ejecutar código en el hipervisor, ahorra en recursos. El CPU, el tiempo de uso del hipervisor se baja hasta el 2% y nos permite que cada máquina virtual solamente use 1 mega por Virtual Machine. Bueno, ¿por qué Hyper-V es recomendable para los trabajos críticos de negocio? Tenemos algo que se llama Virtual Machine Keyway y el TCP Chimney. Están incorporados en Windows Server 2008 R2. Los beneficios claves que permiten lograr un eficiente procesamiento de tráfico de red a través de la creación de redes virtuales de colas para carga de trabajo TCP/IP a una tarjeta de red física y así liberar los ciclos del CPU en el equipo del host. Como resultado, pues los administradores apreciarán un mejor rendimiento de la red y menores cargas de trabajo de red en sus máquinas host. Una nueva parte que también tenemos en el Service Pack 1 de Windows Server 2008 es el Dynamic Memory. El Dynamic Memory me permite agregar y eliminar memoria en caliente. Mientras que una máquina virtual requiere memoria, sus necesidades son evaluadas contra las necesidades de otras máquinas virtuales en el sistema y se le asigna una cantidad proporcional extra de memoria. No castiga los recursos del sistema, trata la memoria como tratamos al procesador, planifica los recursos de forma dinámica. Como administradores, ustedes saben que una máquina virtual requiere más memoria que otras, y así podrán dedicarle más espacio de memoria dinámica a aquellas que lo requieran. La memoria que no se utilice regresa nuevamente a la pool para que esté disponible para otras máquinas virtuales. En la siguiente, ¿cómo trabaja Dynamic Memory? Bueno, Dynamic Memory requiere que Hyper-V y los kernels de los sistemas operativos invitados trabajen de manera conjunta. Por lo tanto, se necesitan unos componentes de integración llamados alignments específicos que para la beta de Service Pack 1 solo están disponibles para sistemas operativos que soporten de manera nativa la funcionalidad de agregar memoria en caliente. Para la versión ya definitiva, se espera que los componentes de integración ya están disponibles para todos los sistemas operativos soportados por Hyper-V, independientemente si soportan o no lo que es el Memory Hot Add. Las Virtual Machine configuradas con Dynamic Memory no pueden correr en un host que no tenga el Service Pack 1. Por lo tanto, todos los nodos de los clusters también deben de actualizarse. Aunque System Center Virtual Machine Manager 2008, la versión R2, pueda gestionar hosts con el Service Pack 1 aplicado, no podemos administrar desde aquí las nuevas funcionalidades. Ni se tendrá en cuenta la memoria dinámica por la colocación inteligente de las nuevas máquinas virtuales, cálculo de capacidad en clústeres, los tips de performance, como viene siendo habitual en el grupo de productos de System Center. Virtual Machine Manager trabaja con unas semanas un poquito de atraso respecto a lo que es el ciclo de desarrollo del Hyper-V y del Windows Server. Por lo tanto, tenemos que esperarnos un momentito más para que estén disponibles. A continuación tenemos la imagen de lo que es la interfaz nueva de lo que es la Dynamic Memory. Esta es la interfaz. Se puede apreciar la memoria que está utilizando cada máquina virtual y la memoria que tiene disponible. Para los procesos con cargas grandes como el Exchange o el SQL Server, no creo que sería muy recomendable utilizar Dynamic Memory debido a que utilizaría más memoria y dejaría a otros sin la memoria. Del lado izquierdo en la primera imagen podemos observar la opción de memoria que deseamos utilizar.
estática, que es la que venía antes del Series Pack 1, y la dinámica con la que le diremos con cuánta memoria deseamos que inicie, con cuánto mínimo nuestra máquina virtual va a comenzar, y el máximo como tope de la máquina que se encuentra físicamente instalada en nuestro equipo. Si nuestro equipo tiene 4 terabytes de memoria RAM, pues eso va a ser nuestro tope. Más abajo contamos con lo que es la prioridad del uso de la memoria de la máquina virtual. Podremos señalar que si se queda sin memoria, rápidamente utilice una prioridad elevada para asignarle más RAM, pero esto podría afectar el desempeño de otras máquinas virtuales que también usan Dynamic Memory. En la beta del Series Pack 1 del 2008, cambia un poco las barras superiores con la que ahora podemos apreciarla. Ha cambiado en una parte, en el cuadrito ese que se maneja en rojo, dice lo que es la máquina, lo que es la memoria que está instalada y lo que es la memoria que le queda disponible. En una actualización que yo instalé de Series Pack 1, que es ya la Release Candidate, cambia y ahora dice memoria asignada, demanda de memoria y el estatus de la memoria. La memoria asignada pues se refiere al tope de memoria que contamos, es decir, la memoria disponible de la máquina virtual. La de en demanda, ese es un nuevo valor, muestra la cantidad de memoria que necesita la máquina virtual en el momento, sin incluir lo que se encuentra en el buffer. Si la memoria virtual de la máquina asignada es menor de la que tiene en demanda, pues entonces quiere decir que se encuentra paginando, y esto se va a ver en un valor de la memoria de forma negativa. Otra nueva columna es el estado de la memoria, en la cual dice si está en bien, ok, en bajo, low, y en advertencia, en warning. Bien indica que la memoria disponible está arriba del 80%, tiene más del 80% disponible. Bajo indica que la memoria en demanda casi llega al 80% de uso. Y advertencia significa que la memoria bajo demanda ya superó el 80%. La siguiente, vamos a ver lo que es unos escenarios de virtualización con SQL Server, así como unas best practices para lograr un mejor aprovechamiento de Hyper-V con SQL Server. Los beneficios de usar la virtualización con SQL Server son el rendimiento de la máquina virtual es casi cercano al rendimiento nativo de una instalación en un equipo físico. Las cargas de SQL Server como la de OLTP y los reportes de Analysis Services son simplificados. El soporte de Leaf Migration, el agregado y eliminación de discos duros con la tecnología Hot Added Remote Virtual Disk y características de optimización desde la red también están indisponibles, lo que nos permite una implementación más flexible. El uso de SysPrep para crear una implementación de Windows con SQL Server preinstalado también está soportado. La consolidación de SQL Server, la virtualización y la consolidación de servidores y aplicaciones en la red pueden ofrecer importantes resultados empresariales, como un menor costo, lo que es el hardware, las instalaciones son más pequeñas, la energía, el uso de la energía es menor, la administración es menor, la asistencia es simplificada y la reducción de las emisiones de contaminantes del CO2. Con SQL Server 2008 puede consolidar servidores de base de datos para crear centros de datos virtuales que ayuden a reducir los gastos administrativos y de hardware. Entre tanto, System Center administra sus entornos virtuales y físicos en diferentes sistemas operativos y le proporciona el control de todos desde un único puesto de control. Veamos algunas consideraciones a tomar para consolidar los servidores. Si tienes múltiples instancias de SQL Server solamente, pues puedes tener un Windows Server con instancias múltiples compartidas. Pero si en su caso cuentas con lo que son varias instancias y varias máquinas virtuales disponibles, pues puedes crear servidores virtuales de Windows dedicados para esas instancias. Igual en los recursos del CPU,
Si tienes instancias múltiples, puedes tener un número de CPUs que son visibles en las máquinas físicas del servidor. Y si tienes máquinas virtuales, puedes utilizar hasta 4 procesadores virtuales. En la memoria igual, para máquinas con múltiples instancias de SQL Server, pues el límite es lo que tenga instalado el servidor, o utilizar una memoria dinámica. Para máquinas virtuales se puede tener hasta 64 gigas por máquina virtual, y puede tener un máximo de 2 terabytes por computadora, por host. En almacenamiento, en recursos de administración, es muy parecido. Lo que son los números de instancia, puedes tener hasta 50, y con máquinas virtuales puedes prácticamente tener un número limitado por los recursos del hardware. Pero debes tener en cuenta que solamente puedes tener 384 máquinas virtuales, y estás limitado a 50 máquinas virtuales por clúster. Si quieres la alta disponibilidad, puedes usar para múltiples instancias lo que es el clustering, y para la máquina virtual lo que es el migration. El performance del primero es muy bueno, y el segundo pues puede tener un poquito de sobrecarga bastante aceptable. Y los soportes es para SQL Server 2005 a SQL Server 2008 Enterprise Edition. Bien, entonces la siguiente dice lo que es algo nuevo, que es lo que es la Virtual Memory and Second Level Address Translation. Con respecto a la administración de memoria, Windows Server 2008 Hyper-V es compatible con una nueva característica de nombre segundo nivel de traducción de direcciones, o el SLAT. Aprovecha lo que es la indexación de virtualización rápida de AMD, y lo que es el Intel VT, para reducir la sobrecarga que se produce durante lo que es el mapeo de direcciones virtuales a físicas realizadas por las máquinas virtuales. A través de RDI o EPT, con AMD y los procesadores de Intel respectivamente, permite mantener asignados de direcciones y llevar a cabo en el hardware los dos niveles de traducciones de espacio de direcciones para cada máquina virtual, lo que reduce la complejidad del hipervisor de Windows y los cambios de contexto necesarios para la administración de fallas de paginación en las máquinas virtuales. La reducción de la sobrecarga del procesador en la memoria asociada con SLAT mejora la escalabilidad con respecto al número de máquinas virtuales que pueden ser ejecutados simultáneamente en un único servidor Hyper-V. A modo de ejemplo, el Microsoft Remote Desktop Services, el RDS, del equipo recientemente, que hay en un blog por ahí, se hicieron algunas pruebas de rendimiento realizadas utilizando una herramienta de simulación interna en un Windows Terminal Server Configuration Services 2008. Se ejecutó con una máquina virtual con Hyper-V, y mostraron que la plataforma con SLAT habilitado aumentó el número de sesiones de 1.6 a 2.5 en comparación con una plataforma sin SLAT. En general, Microsoft informa que los procesadores con capacidad de SLAT, la sobrecarga del hipervisor de Windows desciende del 10% al 2%, y reduce el uso de memoria alrededor de 1 mega por cada máquina virtual. Bueno, en la siguiente gráfica vemos lo que es la consolidación para la escalabilidad. En Microsoft Windows Server 2008 R2, el hardware que está disponible en esta parte son los ProLiant con SLAT. En la gráfica vemos lo que es el uso del CPU en color amarillo, eh, el paso relativo, que es el color rojo que estamos por ahí viendo, y lo que vemos en la gráfica son la ejecución que se está llevando a cabo, ¿no? En cada máquina virtual tiene 4 procesadores, este, y los resultados que vemos aquí, pues no es bastante aceptable la carga de trabajo, y a través el paso que hay sobre los CPUs, pues es
es bastante significativo dependiendo cuántas máquinas virtuales están ejecutando. La virtualización en SQL Server Business Intelligence se recomienda de dos formas. Se recomienda hacerlo de forma virtual si los componentes que vas a estar utilizando son de Business Intelligence, como por ejemplo los que son los de bajo recurso, como el Datamart o el OLAP Cube o el Report Services, son candidatos buenos para ponerlos en virtualizado. Pero si lo que vas a utilizar son los ODS, que los Operation Data Server Store, los Data Warehouse o el SQL Server Integration Services, esos deberían de ser físicos o virtuales dependiendo de los requerimientos de la empresa. Si es virtual, hay que poner el SQL Server Integration Services y el Data Warehouse en la misma máquina virtual. ¿Cuáles son los beneficios? Pues incrementa la agilidad, proveyendo de forma rápida los componentes de Business Intelligence conforme se vayan utilizando, y reduces el número de servidores físicos. Y volvemos a lo que es lo del Green IT, lo que es ahorro de energía y espacio y emisiones de gases CO2. En lo que son las consolidaciones de remoto de los servidores, uno de los escenarios es ayudar a proteger de pérdida de datos con SQL Server Database Mirroring automáticamente. Esto lo que hace es cambia de una máquina a otra cuando se encuentra una falla, utilizando lo que son los witness, los testigos. Al momento de que se caiga, rápidamente hace el cambio. Los espejos consolidados de servidores de base de datos con site en standby, con virtualización. Usar base de datos con espejo con snapshot para realizar los reportes. Asegurarse de que hay capacidad suficiente en el CPU en el site de standby. Y el mejor uso del servidor en standby por consolidación. Soluciones de desastre recovery, costo efectivo sin utilizar hardware especializado costoso. La administración eficiente usando SQL Server y System Center Management Tools. También lo que tenemos en SQL Server es el Lead Migration. El Lead Migration lo que hace es administrar la disponibilidad de nuestras máquinas virtuales cuando nosotros tenemos lo que son las caídas planeadas. Es decir, si vamos a dar el mantenimiento a nuestro hardware o vamos a implementar parches o hacer el mantenimiento de software, podemos crear multipaths y Lead Migration para que siempre estén disponibles. La conmutación de failover de las máquinas virtuales individuales hacia otros hosts en cluster usando Cluster Share Volume. Esto está disponible solamente en Windows Server 2008. Y también puede usar Microsoft System Center Virtual Machine Manager para las migraciones. Lo que se encarga el System Center es de revisar la compatibilidad de los hosts antes de hacer la migración y de múltiples máquinas virtuales, y también puede crear lo que son la administración de las colas de múltiples máquinas virtuales. Los nodos pueden ser activo o activo, y asegúrese de que cuenta con capacidad en el CPU para menos errores en el clúster. Los beneficios: no se pierde el servicio. Durante un failover con el Lead Migration siempre está disponible y es completamente transparente para el usuario. El usuario nunca se dio cuenta que se cayó. La mejora de disponibilidad con menos complejidad. El mejor uso del server para la consolidación, la instalación y administración más sencilla. Con el System Center, de nada te sirve que esté siempre disponible para el usuario si es muy complejo la administración. En la siguiente filmina tenemos lo que son los famosos PRO, que se refiere al rendimiento y optimización de recursos. Cuando una máquina virtual está de ejecución en un servidor, realmente no se enteran los otros demás. Con el System Center Operation Manager y el System Center Virtual Manager, si una de nuestras máquinas virtuales cuenta con un error, lo que hace automáticamente es lo siguiente. Si este de aquí comienza a fallar, inmediatamente va a aparecer aquí una advertencia. En esta va a aparecer una advertencia indicándoles a estos dos que hay una falla. Lo que van a hacer estos dos inmediatamente es revisar cómo están los demás para poder pasar lo que es completamente esta instancia completa
hacia uno que tenga muchísimo menos carga, y de esta forma puedan trabajar y liberar más la carga. Esto puede ser ya sea que se esté quedando sin disco duro, puede ser que se esté sobrecargando el procesador, o puede ser que se esté quedando sin memoria física. Así lo libera un poquito más. Existen varias empresas que son los partners de Microsoft, lo que crean lo que son los paquetes de rendimiento y optimización de recursos, los famosos PRO, rendimiento y optimización de recursos. Lo que tiene cada uno de ellos son aplicaciones diferentes. Por ejemplo, Brocade tiene lo que es el monitor de performance de entrada y salida de un servidor de datos en SAN. Dell también tiene lo que es el Pro Enabled Management Pack, lo que asegura que las máquinas pueden operar bajo temperaturas y problemas de creación de red. Citrix también tiene lo que son cargas de trabajo. Emulex tiene los monitores de entrada y salida. HP también tiene monitores que son atributos como los servidores, los controladores RAID, el poder, lo que es la temperatura, el procesador de memoria, todo eso, ¿no? Quest Software son para los sistemas operativos que no son de Windows, ya que recuerden que nuestros Hyper-V pueden estar virtualizando cualquier sistema operativo. Actualmente la nueva versión con Service Pack 1 nos permite migrar todo tipo de máquinas virtuales, incluyendo la de Linux y Unix, y ya contamos con lo que son los enhancements, lo que son las tecnologías para cada uno de ellos para que se pueda integrar mejor al sistema. Los mejores guías de configuración para Hyper-V, hay un nuevo Service Pack 1 que está listo para salir, en el cual viene con lo que es el Remote Effects, que te permite llevar a los usuarios una mejor experiencia en lo que son los Remote Desktop, y ellos no se van a dar cuenta de que están trabajando, o el impacto no va a ser tan fuerte como si estuvieran trabajando de forma local. Además también tienen lo que es la nueva Registry Key en su lugar, lo que permite reservar la memoria estática de las particiones padres, lo que puede resultar en menos pérdida de memoria disponible para cada máquina virtuales. La configuración del root del Hyper-V, reserva 1 GB de memoria para administrar el sistema operativo en la partición raíz. También hay un plan para una red de interfaz de red dedicada para propósito de administración. El plan ideal para una red dedicada para lo que es el Immigration. Los LUNs y los arrays separados para administrar el sistema operativo, sistemas operativos invitados, los discos duros virtuales y los almacenamientos de máquinas virtuales. Administración de sistemas operativos y LUN de discos duros virtuales deben de utilizar un RAID para proveer protección de datos y buen rendimiento. Hay un reto para Blade que tiene más de 2 discos físicos, y la configuración para lo que son los invitados, los tamaños físicos en los discos duros virtuales para los Virtual Hard Drive de los sistemas operativos virtuales. Es necesario contar con un archivo de paginación para requerimientos. Esto es, el Virtual Hard Drive debe tener un mínimo de 15 GB, más su tamaño de memoria de la máquina virtual, y un mínimo de disco duro virtual. Contar con el espacio necesario para los archivos adicionales de las máquinas virtuales, esto es el tamaño, la memoria, más los datos, más los archivos de log. En la siguiente ventana lo que tenemos es la latencia, es decir, el retardo que hay al pasar de un disco físico entre datos a lo que son los discos duros virtuales. La gráfica de color azul se refiere a lo que es los bytes leídos en total con los discos duros virtuales en latencia, es la tardanza. Y en verde es la lectura total en segundos en lo que son las LUNs. Estos son físicos. Si se fijan, es mínima la diferencia, pero sin embargo, para las aplicaciones que son críticas de negocio, puede ser una diferencia bastante significante. En la parte en amarillo es el promedio de latencia de lectura, y en la parte rojo es el promedio de lectura de la latencia en uno con discos duros virtuales. Las mejores prácticas de SQL Server. Todas las máquinas virtuales invitadas
se limitan a 4 núcleos de CPU. El CPU tiene un mejor rendimiento si las máquinas virtuales no están sobrecomprometidos por el CPU. Prueba aplicaciones intensivas de network para una aceptable SLA. Utilice múltiples rutas en host o entre máquinas virtuales para asegurar una máxima disponibilidad de cargas en Virtual Machine. Esto es lo que estábamos viendo hace rato, que es lo que se utiliza con el Immigration. Utilice ya sea el Pass-Through Disk, esto es pasar de disco a disco, o disco de tamaño fijo de Virtual Hard Drive para Virtual Machine, para los sistemas operativos de Virtual Machine, es decir, que no utilice lo que son los discos duros de forma de tamaño dinámico, hay que utilizarlo de una forma estática. Evite usar dispositivos emulados. Existen componentes de integración seguros y dispositivos sintéticos listos para usarse. En lo que es el SharePoint, lo que son las mejores prácticas, lo que vemos aquí en SharePoint son las granjas. ¿Qué es una granja? La granja se refiere a la colección de uno o más servidores en SharePoint o de SQL Server que proveen un set de servicios de SharePoint juntos con una simple configuración de base de datos. Los componentes clave son los tipos de web, que son SharePoint Server y el Web Application Server. Actualmente ya se encuentra también lo que es el Office para web. Servidores de aplicación como el Office SharePoint Services, los documentos de conversión en el Launch Server, los documentos de conversión del Load Balance Servers, los servidores de cálculo de Excel y el SQL Server. Las consideraciones de los roles. Si vas a utilizar un servidor solamente de web, que es lo más ideal, pues tienes que ver que ese servidor sea fácil provisionado para tolerancia a fallos. Si vas a tener un rol que es el de consultas, lo ideal también sería, si tienes un índice demasiado grande, usa volúmenes físicos y que no sean de forma dinámica. Si vas a utilizar una aplicación, un rol de aplicación, como lo que es el Excel for Servers, debe de tener más servidores como requerimiento de recursos por si se incrementa lo que es las aplicaciones individuales. Si es un servidor de índice, considere que los ambientes sean de tamaño significativo y que debe tener suficiente espacio para los tamaños de los índices. Si es de base de datos, los ambientes con pocos recursos pueden tener bastante requerimientos. Use recursos de pocos requerimientos. Implemente un alias de SQL Server para si lo requiere su granja. Aquí vemos lo que es una granja de producción mixta. Un escenario optimizado de producción en gama alta es mezclar lo que son las máquinas virtuales con físicos. El index y el database, colóquelo siempre en lo que son servidores físicos dedicados para proveer una alta escalabilidad. El Virtual Web y el Query y el Application Roles deben estar de forma virtual y administra sus servidores con el System Center Virtual Machine Manager o el System Center Operation Manager. Los beneficios, pues la administración es unificada, ya sea la física y la virtual, y el data center es dinámico, se puede escalar dinámicamente y crecer bajo demanda. Aquí también entra lo que son los beneficios, que son nuestro data center es muchísimo más pequeño y obviamente nuestra administración es menor y es menor el costo. Una de las evidencias que tenemos aquí que es creado por un partner, ellos implementaron lo que son las granjas de servidores de forma mixta con servidores físicos y virtuales. Crearon lo que son los web, el query y el application role de forma virtual y los bases de datos se puso de forma física. La optimización la mantuvieron con la administración con Pro. Los resultados, el promedio de tiempo es de menos de 3 a 5 segundos con 1% de concurrencia, con un perfil de carga para los usuarios. ¿Qué utilizaron? Pues utilizaron un indexer dedicado con 4 CPUs, 6 GB de RAM por máquina virtual,
10 web frontend con query server con 4 CPUs, 4 GB de RAM por máquina virtual y 2 application server y 2 controladores de dominio. Las mejores prácticas. Para el CPU, configure los procesadores de mapeo de uno a uno de sus procesadores lógicos con sus procesadores virtuales. La memoria, asegúrese que tenga memoria suficiente para cada máquina virtual. En disco, asegúrese que la SAN esté correctamente configurada y asegúrese de que la contención de lectura y escritura entre los diferentes máquinas virtuales a su disco duro virtual. La red, utilice la VLAN tagging para seguridad. Asocie las máquinas virtuales de SharePoint al mismo suite virtual y asegúrese de que los componentes de integración están instalados en todas las máquinas virtuales y no utilice otros roles, de preferencia use el server core. Para lo que es el Exchange, las recomendaciones de implementación, recuerde que el Exchange no es consciente de que lo están virtualizando. En principio, el diseño del core se sigue aplicando lo que es el rendimiento, la confiabilidad y capacidad, el diseño de perfiles que son los de cliente de acceso y de mensajería, el diseño para perfiles de mensajería, se siguen utilizando todavía y los principios de diseño ahora ya están diseñados para rendimiento, confiabilidad y capacidad. Y la virtual machine debe tener un tamaño específico dependiendo del rol que va a ejecutar, ya sea de un edge, de un hub, de un acceso a clientes o de un mailbox o un multirole. Y los hosts deben de tener el tamaño adecuado para los sistemas invitados a los que se le da soporte. Hay que tener en cuenta que la implementación de lo que son máquinas virtuales para el Exchange es de acceso crítico, por lo tanto hay que tener en cuenta si hay más máquinas virtuales en mi servidor que están utilizando el Dynamic Memory, es recomendable que no se utilice en Exchange. En Exchange 2010, la guía de tamaños. Si va a utilizar lo que son los Edge o la Hub, el máximo de procesadores que podemos utilizar por núcleo son 12 núcleos de procesador. El tamaño máximo es 1 GB de procesador por núcleo y lo que es el core para el ratio del MVBox es de 1 a 5 con antivirus y 1 a 7 sin antivirus. Para los clientes, el CAS son 12 núcleos, 2 GB por procesador y el ratio es de 3 a 4. Y así se van yendo para cada uno, pero de forma virtual. Puedes meter 4 procesadores virtuales para cada uno, ya sea si es un Edge, o si es un CAS, o si es un CAS con Zoom, o es multirole, o es de correo electrónico. 1 GB por procesador si es para un Edge, 2 GB si es para un CAS o un Hub, y 4 GB si es para correos. El estándar, pues son 4 GB también. Y bueno, pues la guía de servicios de los correos son exactamente los mismos para físicas y para virtuales. Sí no hay ningún problema aquí. La configuración de almacenamiento de los correos siempre utilice lo que es el Virtual SCSI, el pass-through o disco fijo. La configuración recomendada para volúmenes de database y log es utilizar un controlador SCSI. El estándar, la mejor práctica del estándar para almacenamiento SCSI es utilizar una NIC dedicada, un Jumbo Frame, YOLO, etc. Y hay que inicializar el iSCSI en el limitado si tiene soporte pero necesita contar con la reducción de rendimiento. La alta disponibilidad se refiere a que un grupo de hasta 16 Exchange Server 2010 puede proveer la recuperación automática del database level. El uso continuo de replicación de log y un subconjunto de Windows Failover Cluster Technology se puede extender a múltiples sites de data center. Los beneficios: la protección de la database en servidor falla, protección automática y manual de Failover Protection para el control de cambios a nivel de database, soporte hasta 16 copias, soporte de copia lag, pero hay que tener en cuenta que esto no es algo para que tú no tengas previsto un programa si se presenta un error crítico.
Los Host-Based Clustering, usando Host-Based Failover Clustering, y automáticamente, si una máquina virtual falla, se presenta un error crítico de hardware, lo que hace es tener un clustering o es una conmutación hacia una que se tiene en cuenta. ¿Qué debe tener en cuenta? No es una solución consciente de Exchange, es decir, que solamente te protege en caso de falla del hardware o de la red. No te previene de los daños que si son físicos de los datos. Si es muy grande los mailbox, si es muy grande la base de datos, tardará más tiempo en recuperar los datos perdidos. No hay soporte para las Virtual Machine MBX que son miembros de una DAC. La Limb Migration. Esto es para todos. El Limb Migration te permite contar siempre con la máquina virtual funcionando si necesitas darle mantenimiento físico a un equipo o mantener lo que es la actualización de un sistema operativo o hacer la implementación de una aplicación y deseas que los clientes que no se den cuenta. También es importante para reequilibrar las cargas de trabajo. Si tienes un servidor que está sobrecargado y tienes un servidor que no está trabajando, que tiene a lo mejor el 50 o el 75% libre, puedes trasladar una máquina virtual desde ese servidor hacia el otro servidor y reducir lo que es la carga de trabajo. El Green IT, obviamente que es la tecnología verde, lo que hace es la consolidación de máquinas virtuales, todos en la misma caja, y así reduce lo que son tus sites. Son sites más pequeños, con menos energía, y pues lo que dice el IT siempre son con menos emisiones y más fáciles de administrar y con menos costo, que es lo que realmente busca la empresa. Mientras cueste menos, eso es lo que queremos. Y un poquito de soporte. El soporte en Exchange 2010 soporta lo que es la raíz para cualquier plataforma de virtualización. La máquina física puede tener Exchange 2010 con Windows Server 2008 R2 o con Service Pack 2. Puede tener todos los roles que son del MBX, el CAS, el Hub Transport y el Edge. Pero lo que sí no está soportado es lo que puedes hacer, los snapshots de diferenciaciones de discos. Los roles de mensajería unificada con Office Communication Server tampoco está soportado. Los procesadores lógicos del ratio más grande de 2:1 y las aplicaciones que estén corriendo en la aplicación raíz, lo que son los antivirus, tampoco están soportadas. Hay unos partners que han creado lo que es una evidencia de virtualización. Ellos hicieron una recomendación para lo siguiente. HP recomienda las configuraciones para Exchange 2010 virtualizando usando Hyper-V R2 para el tamaño de 200.000 usuarios con 512 megas de, sus, de su cuenta de correo. Todos los roles virtualizados y el Immigration para los servidores de correo. El hardware que utilizaron es un HP ProLiant, un Blade G6 y un HP StorageWorks 8004 para lo que son los arrays de discos virtuales. Esta es la página web por si desean verlo por ahí. Y si la empresa tiene 5.000 usuarios y con 256 megas en sus cuentas de correo, también hicieron lo que es la virtualización y de todos los roles y la migration para el servidor de MBX y utilizaron un servidor HP ProLiant, un Blade 460 y un Left Hand P4500 para lo que son los sistemas de almacenamiento. Si ustedes están interesados en obtener más información a través de lo que es Microsoft en el track de recursos, están las páginas de virtualización de Microsoft, el Hyper-V, en TechNet, en lo que es el blog del equipo de virtualización de Microsoft, el GUI de Virtual PC, o si desean saber más sobre la comunidad de tipo Sonora, pues también están los links disponibles. Esto es lo que estaba disponible. Si usted desea también tener más información de los recursos en demanda, de más pláticas y todo lo demás, aquí están las páginas web por si desean consultarlas. Bueno, Natalia, esta es la parte de lo que es la plática. No sé si tengan alguna duda. En la parte de arriba hay una opción que dice preguntas y respuestas. El Microsoft Learning.
Muchas empresas lo que tienen al momento de virtualizar es que le tienen miedo a lo que es la sobrecarga de trabajo o lo que es la eficiencia del trabajo de los equipos virtualizados. Pueden utilizar el Microsoft Learning, ahí se encuentran máquinas virtuales y en lo que es el Microsoft Tecnet también lo que hay son máquinas virtuales con estos ya instalados y pueden ver cómo funcionan, cómo trabajan y pueden aprender sobre algunas tecnologías bastante buenas. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esto lo que es la escenario de virtualización para aplicaciones críticas de negocio. Les recuerdo mi nombre, Martín Llamas, el líder de la comunidad IT Pro Sonora y el secretario de Geeka para América Latina. Les dejo mi correo contacto arroba itpros-sonora.org. Cualquier comentario, duda o sugerencia, estoy disponible para lo que se les ofrezca. Y agradezco mucho a Natalia Suárez de Sketch de Microsoft que me extendió la invitación para darles esta plática.